derrumbando la nave, y yo pido más bien, en vez de temores, apoyo al sector productivo nacional, hacia la hegemonía, óigase bien, hegemonía de la propiedad social de los medios de producción, lo cual no excluye la propiedad privada, solo que hay que establecer la hegemonía. Entendamos un proceso de transición que es inédito y que lo estamos creando nosotros. Entre otras cosas, cuando se logre aquí consolidar un nuevo sistema de redistribución del ingreso, el ingreso nacional. No me traje el librito que estoy leyendo de Lenin sobre el problema de los mercados. El pueblo, con un modelo de propiedad social hegemónico, va a elevar las mayorías expropiadas durante mucho tiempo, van a elevar su nivel de vida y por tanto su capacidad de consumo. Entonces queríamos, ya como este es el segmento final, volver a recomendar este libro, La teoría marxista hoy, problemas y perspectivas. Esta es una compilación de Atilio Borón, de Jaime Amadeo y de Sabrina González, fundamentalmente con intelectuales argentinos, pero tiene cosas muy interesantes, artículos verdaderamente trascendentes. Por ejemplo, este de Atilio Borón, que es por el necesario y demorado retorno al marxismo. Javier Amadeo nos habla mapeando el marxismo. Y hay, de verdad, todos elementos para considerar en este momento histórico. Y quería, por supuesto, enseñar, acá están los últimos números de la revista que edita Luis Bilbao, de verdad, muy integral, toca los temas de los procesos en nuestra América, avanzando hacia una nueva sociedad, América 21. Aquí tienen el número 57, que es de diciembre de 2009. Chávez llama a la Quinta Internacional, de eso nos estaba hablando hace rato el camarada. Luego está este muy interesante, el número 58, Voz de América, un rayo que no cesa contra la conciencia universal, la radio punta de lanza de la guerra mediática, ¿no? El poder de la radio, que a veces lo subestimamos y nos vamos mucho por el lado de la televisión, incluso de la prensa escrita. Y el último número, bueno, acá está más que claro cuál es el tema principal, Brasil después de Lula. Y hay dentro también un reportaje sobre la cumbre de Cancún y la nueva organización que está surgiendo. Y Brasil después de Lula es todo un tema. Pero volvamos al asunto. El presidente nos decía en ese modelo, la hegemonía de la propiedad social de los medios de producción, que no excluye la propiedad privada, pero hay que elaborar esa hegemonía. Nora Castañeda. Bueno, sí, precisamente en el Congreso del Partido hemos estado trabajando esa idea. La propiedad colectiva, siempre que esa propiedad colectiva esté al lado del trabajo, pues, porque puede haber propiedad colectiva privada también. De hecho, en este país, por ejemplo, el capitalismo, que es tan astuto, ha desarrollado cooperativas que no son tales cooperativas, sino son formas de organización supuestamente colectivas para luego contratar con el Estado y no pagar impuestos y tener una serie de facilidades, ¿eh? Pero nosotros decíamos, sí, es necesario trabajar en esto de la propiedad colectiva y precisamente la idea de la comuna está viendo hacia allá. Es cierto que todavía no tenemos comunas, que hay comunas en perspectiva, que todavía nuestra organización territorial, si se la quiere llamar así, sigue siendo el barrio, la aldea, la comunidad agraria, la parroquia, el municipio, el estado, la nación. Pero en todo caso estamos obligados y obligadas, y es una solicitud casi de todos los días, cotidiana de nuestro presidente, en el sentido de trabajar para la creación de esa comuna. Y en aquellos sitios donde está en perspectiva, aquí mismo, en la parroquia Sucre de la ciudad de Caracas, hay un eje que se llama el eje 3 de Gramovén. Ahí están reunidas más de 60 consejos comunales, trabajando juntos y juntas en la búsqueda de una construcción, de la construcción de una economía socialista desde lo pequeño, como planteaba el presidente. Y de igual manera eso se articula con los gobiernos parroquiales que ha creado nuestro alcalde Jorge Rodríguez. Entonces, gobiernos parroquiales
comunas, gobierno nacional actuando conjuntamente con las comunas y sobre todo no es dándole poder al pueblo, sino es porque el pueblo se apodera del poder, no es que se lo damos de ninguna manera, pero sí hay ahí toda una voluntad política por parte del Estado, tanto de la alcaldía como a nivel nacional, una voluntad política para lograr que ese proceso se pueda dar. Yo creo de verdad que avanzamos de manera importante. Otra vez no sin contradicciones. Es que las contradicciones van a aparecer. Es decir, que de repente te digan que un consejo comunal es corrupto, que no todos sirven, pues eso es así, porque en todo caso la realidad es como más fuerte que el odio, ¿verdad? Es decir, la realidad nos dice como unos procesos de esos van a tener mayores fortalezas y además está el sujeto social de por medio, el sujeto histórico, el sujeto social. No solamente las acciones por muy claras que sean las que están actuando. Hay un espacio, tiempo, acciones sociales, sujetos sociales y eso se articula muchas veces de manera contradictoria. Así es. Luis, fíjate que el presidente, planteando la hegemonía de la propiedad social de los medios de producción, también ha sido reiterativo a lo largo de estos años en que la propiedad privada tiene un espacio en la economía que se está generando, siempre y cuando respeten nada más y nada menos que la Constitución, que el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que es ley de la República, las leyes en general, el espacio de las comunas, la responsabilidad social que deben tener. Pero bueno, allí hay todo un asunto, unos temores o una circunstancia que en la transición es muy confusa. ¿Qué opinas tú al respecto? La transición no podrá llegar a su culminación en Venezuela, en el espacio único de Venezuela. Claro. En la medida en que el conjunto del mundo, es decir, la hegemonía de la que habla el presidente, pero a escala mundial, no se invierta, vamos a tener problemas inmensos que se resolverán según la circunstancia determinada y según la inteligencia de la dirección política para resolverla. Y es probable que alguna vez se resuelva mal. Por eso vuelvo a la cuestión. Ya se ha dado un inmenso paso llevando la idea del renacimiento del socialismo al mundo entero. El mundo entero reconoce a Chávez, a la figura de Chávez. Uno puede ir a cualquier parte del mundo y hay un respeto, un cariño por la figura del presidente Chávez. Esto tiene que ver seguramente con las características personales del presidente en una medida, pero yo creo que en una medida pequeña. Yo creo que lo que verdaderamente se está expresando allí es que Chávez le ha dado al mundo la recuperación de la esperanza. De la esperanza de que otro mundo está en la posibilidad de ser construido por nosotros. Y entonces, ahora, el problema de la transición, justamente porque estamos en medio de una tremenda crisis que se va a agravar sistemática e inexorablemente en todo el mundo, hay que pasar de esa recuperación de la esperanza en general a la organización de la esperanza, a la conciencia, a la ciencia y a la organización. Y de ahí es que, por eso ahí se ve el núcleo duro del pensamiento de esta revolución y del comandante Chávez. De ahí el llamado a la internacional, a la Quinta Internacional, y de ahí la vitalidad que podría tener ese proceso, porque entonces esta discusión la pondría a una escala completamente superior. Claro. Porque va a avanzar, ha avanzado muchísimo y va a avanzar muchísimo más la revolución bolivariana, pero hay un límite para la transición y ese límite se lo pone a la economía mundial. Mientras la hegemonía no cambie a escala mundial, acá se pueden dar inmensos pasos y eventualmente se puede, porque si el enemigo se equivoca, puede detonar un proceso que obligue a quebrar la hegemonía aquí también, a como sea. Claro. Pero el problema va a seguir existiendo, porque la ley del valor gravita a nivel mundial y se te mete por los poros de la economía
y te vuelve a deformar la conciencia. Eso es lo que pasó en la Unión Soviética, que creyeron que podían construir el socialismo en un solo país. En un solo país, así es. Vamos a escuchar precisamente a ese responsable de la esperanza en este siglo XXI en el 2005. Vamos a ver qué nos dijo el presidente. Y habrá muchas formas de llamarlo, pero es socialismo. Y ese es el camino, no hay duda. Los que dijeron que el socialismo había muerto, aquí están los pueblos demostrando que no murió el socialismo con la Unión Soviética. No, murió un modelo que fracasó de estatismo, que se fue envenenando en el camino y no hubo forma de rectificación a tiempo. Pero no hay duda, en el marco del capitalismo, convénzanse los que tengan dudas todavía, no hay solución a la pobreza ni a la miseria, ni a la desigualdad, porque el capitalismo es la causa, es la raíz de las grandes desigualdades en el mundo, de la explotación y de la miseria. Fíjense que eso era en el Foro Social Mundial en Brasil, era en un escenario internacional, tal como lo decía Luis Bilbao, no basta construir, y mucho menos en un país pequeño como Venezuela, en términos territoriales, menos de 1 millón de kilómetros cuadrados. Nora, el socialismo, Venezuela y el sistema mundial, ¿cómo avanzamos? La única manera de avanzar es como lo está haciendo precisamente, o como si está de acuerdo con la política que está desarrollando nuestro presidente. Se trata de coordinarnos, de organizarnos, de unirnos con otros países, por ejemplo, a través de UNASUR. Es decir, UNASUR tiene ese sentido. Somos diversos. Algunos vamos hacia el socialismo y nos declaramos marxistas, otros no, es cierto. Pero hay cosas que nos unen y que nos permiten jugar con las contradicciones en el seno del enemigo. Así como hay contradicciones entre la nación y el imperio, entre los imperios también hay contradicciones. Y los pueblos, decía en algún momento Lenin, o Mao, tenemos que saber manejar esas contradicciones, saber manejar las contradicciones en el seno de nuestro pueblo, saber manejar las contradicciones entre nosotros como país, como pueblo, y las contradicciones del imperio, pero al mismo tiempo saber manejar esas otras contradicciones, y eso nos debe llevar, o nos está llevando a, por ejemplo, esta última organización que surgió por fin sin Estados Unidos y sin Canadá en México, ¿verdad? Es decir, ¿quiénes están allí? La verdad que no todos somos iguales, somos diversos, somos diferentes, pero eso es un paso en un proceso de manejo de contradicciones, por supuesto teniendo claro que una cosa es ese nivel de organización a nivel regional y otra cosa es el ALBA, que tiene otras razones de ser y que seguramente nos lleva más pronto hacia fortalecernos para estar en esos otros medios. Así es. El surgimiento de esta comunidad de estados latinoamericanos que surge acá en Puerto Vallarta, en Cancún, le sorprendió a Luis Bilbao. Yo pensé por un momento que todavía no estábamos como listos en esa gran diversidad, en esa heterogeneidad para lograr un consenso al respecto. ¿Le sorprendió? Sí, yo creo que hay que entender esto como una expresión de la aceleración de los tiempos de la crisis. Porque solo eso pone a ciertos gobiernos en disposición de sumarse a este proyecto. Y yo creo que todas estas instancias son de una importancia extraordinaria. UNASUR fue una conquista formidable. Ahora el CELAC todavía mucho más, porque ya no es simplemente Sudamérica, sino América Latina y el Caribe. Y habrá que seguir trabajando en eso y dando las grandes batallas, porque dentro del CELAC más todavía